Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer poder saludar a toda la familia en la fe. Queremos agradecer al Señor por este video, por esta transmisión que podemos compartir con todos ustedes. Amén. Quien te saluda, el pastor evangelista Elías Estigarribia, desde la iglesia Pentecostal Aposento Alto. Amén. Estamos compartiendo con todos ustedes y en esta noche queremos traerle un tema, un estudio de la palabra acerca de ¿se perderá la salvación? Es una pregunta que a lo largo de los tiempos muchos cristianos se han hecho y aún tal vez nosotros nos hemos preguntado en muchas ocasiones si la salvación se pierde. Amén. Lo cierto es que, amados hermanos, eso preocupa y esto surge, amados hermanos, porque no hay una vida segura en el camino del Señor. Hay personas que no caminan seguro, hay personas que no están firmes y esa duda entra en su corazón. Lo cierto es que cuando estamos en el camino del Señor, no debemos de pensar eso, porque nuestro deber es permanecer en el Señor. Por eso queremos traerte a la luz de las Escrituras, amados hermanos, y amigos, acerca de la salvación. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que el tema de predicar acerca de la salvación, que la salvación no se pierde, queremos darles a entender que eso es una herejía, es una mentira. Amén. Y es una doctrina fatal, porque lo que promueve es una vida de libertinaje y una vida de libertad para seguir cometiendo actos y hechos inmorales delante de nuestro Dios. Amén. Quien predique que la salvación no se pierde, amados hermanos, fuera, independientemente a nuestras acciones y a lo que hagamos, está mintiendo al pueblo del Señor. Por eso es importante que tú puedas compartir este video y puedas meditar en las Escrituras acerca de tu salvación, porque la salvación tenemos que entender en sí la salvación. La palabra salvación, amados hermanos, es una gracia inmerecida de parte del Señor. Y esa gracia no se perderá. Quien perderá la salvación eres tú. Es como, por ejemplo, tú compras una casa y la casa está, amados hermanos, va a juicio y la casa te la pueden sacar. Tú perdiste la casa, pero la casa no se perdió. La casa permanece en ese lugar, podrá venir a habitar la otra, pero quien perdió esa casa eres tú. La salvación no se pierde porque la salvación de Dios es eterna. Hasta el día del arrebatamiento, la salvación aún está pendiente. Pero quien puede perder la salvación eres tú. Lo cierto es que esta doctrina no surge sino a partir del siglo V después de Cristo. Cuando Agustín enseñó que el creyente nunca perdería. Amén. Agustín se llamaba el que en el siglo V después de Cristo sacó esta doctrina diciendo que el creyente nunca perdería su salvación. Una vez salvo, permanecería salvo toda la vida independientemente de sus acciones y sus actitudes. Esta declaración dio inicio a un debate teológico que permanece hasta nuestros días. O sea, hasta hoy es un tema de discusión si la salvación se pierde o no se pierde. En este texto queremos presentar un concepto bíblico demostrando que el creyente puede perder su salvación. Al estudiar las demostraciones bíblicas que apoyan este hecho, nosotros podemos comprender que solo después de 4 siglos de la muerte de Cristo surgió el punto si se pierde la salvación. Esto no era antes así. Amén. Nunca había una discusión acerca de que la salvación se pierde o no, porque esto no surgió sino del siglo V por Agustín después de Cristo. Amén. Por eso es importante comprender. Ahora, uno de los mayores argumentos bíblicos, según
el cual se puede perder la salvación es la frecuente mención de la palabra sí en la Biblia. La palabra sí, el énfasis en la palabra sí es, amado hermano, un argumento extremadamente extraordinario de que el ser humano, el creyente, una vez sido salvo, puede deslizarse de esa salvación. Con respecto a la salvación, las referencias bíblicas detalladas a continuación revelan el hecho de que la salvación en la experiencia humana depende de la situación del creyente. Amén. Manifestada en la expresión bíblica como, por ejemplo, permanecer en Cristo, continuar en la fe, amén, y andar en la luz, no retroceder, etcétera. Hay muchos argumentos bíblicos que nos afirman, amados hermanos y amigos, que la salvación se puede perder. Y a continuación queremos darte, si tú puedes allí en tu casa tomar nota, queremos entregar acerca de algunos versículos bíblicos que pueden ayudarnos acerca de comprender que la salvación se puede perder. Por ejemplo, en Juan 15:6 dice: el que en mí no permaneciera será echado fuera. San Juan capítulo 15, versículo 6. Amén. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados en la fe. Primera de Corintios capítulo 15, verso 2 dice: si retenéis la palabra que os he predicado. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 3: si descuidamos una salvación tan grande. Hebreos capítulo 3, verso 14: si retengamos firmemente hasta el fin. Hebreos 10:38 dice: si retrocediere, aquel que retrocediere no agradará a mi alma. Y primera de Juan 1:7: si andamos en luz. Note usted la palabra sí. Es importante cómo la Biblia hace un énfasis en la palabra si permaneciere, si andamos en luz, si andamos con Cristo. Por eso es importante comprender que esta doctrina de salvo siempre salvo es una doctrina fatal y que promueve el liberalismo dentro de la iglesia. Porque una persona que cree que siempre es salvo, independientemente de las acciones que haga o independientemente de la conducta que tenga, se está metiendo en un terreno muy peligroso. Porque la Biblia en todo el momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de que nosotros debemos ser responsables de nuestra salvación. Debemos ser responsables de esta gracia inmerecida. La palabra gracia significa favor inmerecido. Un favor que tú y yo no merecíamos. Amén. Un precio que debíamos pagar nosotros, que Cristo no debía pagar, pero Él lo hizo por nosotros. Por eso, ¿cuál es la respuesta del hombre y de la mujer a esta salvación? Permanecer, cuidarla, atesorarla y todos los días vivir en esa salvación. Por eso es que es importante comprender la Biblia. Es importante que podamos entender cuál es nuestra posición en la salvación de Cristo Jesús. Alguna advertencia directa de la Biblia. La Biblia contiene muchas advertencias acerca del peligro de caer de la gracia del Señor. Pablo advirtió a los santos que pensaron que haciendo lo que quisieran serían salvos. Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Había muchos que se jactaban, amén, pensando que la salvación era permanente, independientemente, valga la redundancia, independientemente a lo que hagamos. Y Pablo a estos le responde y le dice: aquel que piensa estar firme, tenga cuidado que no caiga. Aleluya. Por eso es importante permanecer. Amén. El escritor de los Hebreos advirtió que es posible que el hombre deje llenar su corazón de la incredulidad al punto de perder su salvación, diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3, verso 12. Por ejemplo, también otro ejemplo tenemos una palabra, amados hermanos, apologética, un libro apologético. Vamos a encontrar en el libro de Judas. Judas es un libro, un capítulo muy apologético que defiende la fe.
Y la epístola de Judas nos lleva a meditar en los santos del Antiguo Testamento. Porque en los días de Moisés, cuando dice, mas quiero recordarlos, ya alguna vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, note usted que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salen salvo. Ninguno se había perdido. Ellos salieron en un camino de salvación. Pero dice Judas, habiendo el pueblo sacándolo y siendo salvo, dice, amados hermanos, de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas capítulo 5. Usted note que la última generación que caminó en el desierto fueron los que entraron a poseer la tierra prometida. Mas la primera generación que salió de Egipto dejaron llenar su corazón de incredulidad, de rebeldía al Dios del cielo, y no andaron en los caminos de Dios. Y eso llevó a que el pueblo pierda la tierra prometida. Por eso es que es importante, tú puedes ser salvo hoy. Tú puedes estar en un camino de salvación, pero si tú no te mantienes, puedes perder tu salvación. Amados hermanos, es importante. Hay exhortaciones severas de Juan. Amén. Por ejemplo, que no deja Judas sobre la responsabilidad de perder la salvación. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Y Apocalipsis 3:11 nos habla el apóstol Juan, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Hasta en el libro de Apocalipsis hay palabras que nos dejan saber que debemos de retener la corona de la salvación. Amén. Es importante comprender. Y yo voy a darte en este momento unos ejemplos bíblicos de pérdida de la salvación. Usted me puede decir, pero bueno, pastor, ¿hay ejemplos bíblicos de gente que perdieron su salvación en la Biblia? Lo hay. Y hay bastante. Hay bastante. Hay bastante personas, siervos aún, que han sido salvos una vez. Amados hermanos, perdieron su salvación. La Biblia no solamente enseña que es posible perder la salvación, sino que también nos muestra casos de varias personas que dieron la espalda a Dios, perdiendo por completo la comunión con Él. En el Antiguo Testamento leemos acerca de un hombre llamado Saúl. ¿Le suena a Saúl? Amén. Que Dios le mudó el corazón y que el Espíritu de Dios se posó en él. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 9 y 10, usted va a encontrar que el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Él fue ungido como rey. Amén. Saúl llegó a ser un ministro de Dios. Llegó a ser un rey de Israel. Llegó a ser un siervo del Señor. Pero más tarde, sin embargo, la Biblia también habla que dice que se tornó a él poseído un espíritu maligno y terminó de una manera extraordinariamente, amados hermanos, catastrófica. ¿Por qué? Porque Saúl terminó suicidándose. Esa es la historia de un gran patriarca, de un gran hombre del Señor. Un Saúl que era rey, un Saúl que estaba ungido, un Saúl que tenía el poder de Dios sobre su vida. Pero cuando le entró un espíritu maligno, fue poseído hasta llegar al punto de suicidarse. Amén. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Está dicho que Salomón en su juventud amaba al Señor, andando en los caminos y preceptos de su padre David. Primera de Reyes capítulo 3, verso 3. Otro rey, un rey que recibió sabiduría de Dios, un rey próspero. Económicamente era el rey más rico de Israel. Un hombre que Dios había dado una capacidad, lo había dotado de una sabiduría extraordinaria. Pero más tarde, no obstante, amados hermanos, desechó a Dios y a su palabra y comenzó a adorar a falsos dioses. Eso es el final de Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 8. Nos habla la Biblia, amados. Hay que prestar atención a las Escrituras de hombres que fueron usados por Dios.
Por eso es que a veces usted le va a sorprender y va a decir, pero yo no puedo comprender que esta persona ya no se pierda, siendo un pastor, siendo usado. Amén. El que una persona sea usada, sea talentosa, tenga los dones del Señor y Dios esté usando de una manera extraordinaria, no significa que a través de los dones y de lo que hagamos nosotros seremos salvos. Lo único que nos hará salvos es permanecer en el camino del Señor, en el camino de la fe. Alabado sea el que vive. Amados hermanos, hay más ejemplos en la Biblia. El Nuevo Testamento da un ejemplo maravilloso acerca, da, amados hermanos, un ejemplo maravilloso acerca también de Judas. Amén. El ejemplo más destacado de un desviado y apóstata es el de Judas Iscariote. Judas en el principio era un creyente de Dios, pues jamás Cristo confiaría en un pecador el ministerio de evangelizar, curar enfermos y expulsar demonios. Hay muchas personas que dicen, pero bueno, Judas, ¿quién era Judas? Judas al principio era un apóstol de Jesús. Amén. Él estaba convertido. Él era salvo. Amén. Él conocía el camino de la salvación. Llegó a experimentar por un tiempo determinado el camino de la salvación. Amén. Porque Cristo no confiaría en un pecador las extraordinarias revelaciones y el poder del reino. Amén. Pero dice la palabra, amados hermanos, que más adelante Judas llegó a apostatar. Amén. Amados hermanos, sin embargo, en una ocasión de las últimas cenas, Judas había abandonado la fe en Cristo. Sabía Judas, amén, que él ya no pertenecía al grupo de los salvos. Y el propio Judas confirmó esto cuando traicionó a Cristo, luego se suicidó. Alábale que él vive. Otro apóstol que se suicida. Amén. Por eso es que no podemos descuidar esta salvación tan grande, amados hermanos. El apóstol Pablo también habla de un hombre llamado Himeneo y Alejandro, dos cooperadores de Pablo. Después de mantener la fe y una buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe y Pablo los entregó a Satanás. Estos eran dos ministros de la iglesia, a las cuales Pablo privó de la membresía, a los cuales Pablo les privó. Amén. Por eso es que nosotros los pastores y los siervos, cuando hay personas que están y son parte de un concilio, cuando ya no andan en la fe, cuando ya no caminan en el camino de la santidad, cuando ya no están en el camino y nosotros vemos que ya no pertenecen a los salvos, porque por sus obras, por sus pecados y por sus malos hechos, nosotros comprendemos. Esas son personas que deben de ser privadas de la membresía, privadas del servicio, privadas de las cosas santas del Señor. Nosotros no podemos tolerar gente que, amados hermanos, están constantemente pecando y hacerle parte de las cosas del Señor. Y estos fueron dos caudillos que estaban en la fe, que permanecían en la palabra, pero luego naufragaron con doctrinas erróneas, diciendo que la resurrección no existía, diciendo que ya el arrebatamiento había acontecido, como hoy hay miles de ministros en el mundo diciendo que ya la venida de Cristo no va a ser, que Cristo no resucitó, y cuántas cosas que escuchamos hoy en día. Esos son personas que están naufragando en el error, y una vez han sido salvos, han gustado el camino de la salvación, pero hoy van a un camino de perdición. Y lastimosamente hay ministros hoy en este tiempo de esa forma. Amados hermanos, demás, otro cooperador de Pablo es declarado un ayudante fiel. Estaba presente cuando Pablo escribía sus epístolas a los Colosenses y a Filemón. Colosenses capítulo 4 verso 14, Filipenses versículo 24. Pablo mismo lo llamó su cooperador. Amén. Es difícil imaginar que él no fuese un creyente verdadero, pero más tarde abandonó la fe. Esto es la salvación por causa de su amor
al presente siglo. Amados hermanos, otro testimonio de una persona que abandona la fe. Alabado sea el Señor. Por eso tú y yo, mi amado hermano, debemos de entender. La Biblia dice, si el justo se apartare de su justicia, no le será llevado en cuenta sus obras. Todo lo que nosotros hagamos hoy no nos servirá para mantener nuestra salvación. Lo único que nos mantendrá en la salvación hasta el día que Cristo venga o nos toque partir de esta tierra es permanecer en la palabra del Señor. Es permanecer en el camino de la fe, es congregar, es buscar, es perseverar en el camino de la salvación y andar en los caminos correctos. Hay personas que piensan, amados hermanos, que porque ellos piensan en esta doctrina errónea de salvo siempre salvo, entonces ellos andan, amados hermanos, cometiendo actos y cometiendo, amados hermanos, obras realmente malas delante del Señor. Hay miles de cristianos que no afirman su vida. Hay miles de cristianos que una vez han hecho la confesión de fe. Una vez han aceptado a Cristo en su vida y nunca han pisado una iglesia. Viven de una manera realmente ofensiva para Dios. Pero ellos creen ser salvos porque una vez han invocado el nombre de Jesús. Y ciertamente la Biblia dice en Romanos, y todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo, pero el invocar el nombre de Jesús es un comienzo. Cristo es la puerta de la salvación. Cristo es el camino. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero una persona que entra debe de permanecer dentro de esa salvación. El día que tú salgas de la puerta de la salvación, el día que tú te apartes del camino de la fe, el día que tú dejes de congregar, de buscar, de santificarte, amado hermano, puedes deslizarte y perder tu salvación. Por eso yo quiero animarte a que tú permanezcas en ese camino, permanezcas en la fe, puedas buscar al Señor. Más en este año 2020 que nos toca vivir, es importante perseverar en el camino de la fe. Amén. Que el Señor reprenda toda doctrina, todo error, todas predicaciones acerca de que somos salvos, siempre salvos. Es una mentira. No crea a esa falsedad, porque el día que usted crea en eso, usted va a vivir una vida de libertinaje. Usted va a vivir una vida apartada de las buenas costumbres evangélicas. Usted va a vivir una vida apartada del camino de la fe. Por eso que el Señor nos guarde y el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una breve oración en esta noche para despedirnos y que esta palabra pueda ser de gran bendición y puedas compartir con otros. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es precisa, Señor, y va directamente a nuestro entendimiento, Padre. Señor, creemos que debemos de sostenernos en el camino, Señor. Por eso, Padre, pedimos que tú nos tomes, Señor, y no nos sueltes, Padre, para no deslizarnos y caer, Señor. Permanecernos en el camino de la salvación. Permanecer en este camino extraordinario de la fe, Señor. Hasta que Cristo venga a buscarnos, Padre. Pedimos, Señor, Padre, que no entre ningún error, ninguna mentira, ningún engaño, ninguna falsedad a nuestros corazones, Padre, y que nos aparte de las buenas obras, de las buenas conductas, que nos aparte de la fe, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, Dios Todopoderoso, pedimos, Señor, en esta noche que tú puedas bendecir a cada familia y a cada vida. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.